nueva edición de Momento Decisivo. ¿A qué le tiene miedo? ¿Al fracaso? ¿Desastres naturales? ¿Deudas? ¿Depresión? ¿Muerte? Podemos agregar muchas más cosas a esa lista. Esta serie habla sobre el temor, porque es uno de los problemas más presentes en nuestra cultura actual. La Biblia dice que conforme nos acercamos a los tiempos del fin, los corazones de los seres humanos empezarán a desmayar por el temor. Eso ciertamente describe la cultura en la que usted y yo participamos todos los días. ¿Tiene la Biblia algo que decir en cuanto al temor? Sí, lo tiene. De hecho, la instrucción que con mayor frecuencia se repite en la Biblia es: no temas. Vamos a explorar eso de la mejor manera que nos sea posible en estos mensajes, en las próximas semanas, hablando de ¿a qué le tiene miedo? Y ahora con ustedes nuestro maestro, el Dr. David Jeremiah, para introducir el programa de hoy. Estamos considerando el tema del temor. Ya hemos considerado el miedo al desastre. En este mensaje, quiero considerar algo que toca a cada uno de nosotros de una manera u otra. Hoy, hablamos del miedo al dolor o a la enfermedad. Al preparar este mensaje, tuve que ir a la clínica para someterme a mi examen semianual. He hecho este viaje de ida y vuelta por unos 20 años. Todo empezó en 1994 cuando me diagnosticaron linfoma no de Hodgkin en la clínica Mayo en Rochester. Y luego me enviaron de regreso acá para que este hospital local me atendiera. Al llegar a la clínica, fui a ver al oncólogo, que después de todos estos años es el mismo médico que me examina 2 veces al año. Fue él, junto con otro médico, que presidió sobre el trasplante de células madres, que a la larga me sanó de la enfermedad y me devolvió la vida. Escribí ampliamente respecto a mi experiencia que apareció en el libro titulado Cuando su mundo se derrumba. Ahora, puesto que estoy predicando esta serie sobre el temor o el miedo, pienso que debo repetir otra vez la respuesta a la pregunta que se me ha hecho cientos de veces en estas pasadas 2 décadas. La pregunta es esta: Dr. Jeremiah, ¿sintió usted miedo durante el tiempo cuando estaba enfrentando el cáncer? Ahora bien, la pregunta en sí misma me resulta de cierta manera divertida porque parece indicar que si se es pastor, tiene una especie de pase libre en las cosas. Algunas personas en efecto me han dicho: pues bien, usted es pastor, ¿cómo entonces contrajo cáncer? El problema que tengo es un problema que todos tenemos. Sufro de lo que podríamos llamar humanidad, y el cáncer, junto con otras enfermedades, son enfermedades humanas, ¿verdad? Así que, simplemente porque somos creyentes, no salimos de la humanidad. Tenemos los mismos problemas, dolores y enfermedades humanas que todo otro ser humano tiene. Quiero responder a la pregunta: ¿tuve yo miedo alguna vez? Lo diré en un momento, pero primero quiero decirles que probablemente ustedes van a hallar difícil entender lo que estoy a punto de decir. Es difícil explicar a los que no han sufrido de cáncer lo que es tener esa enfermedad asociada con el nombre de uno. De hecho, cada vez que vuelvo a la clínica, como lo hice la semana pasada, las mismas emociones de temor que tuve cuando me dijeron que padecía de la enfermedad vuelven a acosarme. Es algo extraño. No he tenido sino buenos informes en todos estos 20 años, pero cada vez que paso la puerta principal de esa clínica, me vuelven los mismos sentimientos que tuve cuando estaba bajo la nube del linfoma. Me han preguntado cómo me sentí cuando supe que tenía cáncer. Me dicen: ¿le dio miedo? Ni duden que me dio miedo. Tenía desesperadamente miedo. Quiero decir, no tenía miedo de morir. Estoy bastante seguro de eso. Por cierto, tampoco estaba ansioso por morirme. No tenía miedo de morir, pero no tenía ganas de morir tampoco. Pero una buena cantidad de mi temor, a mi juicio, tenía que ver con perder años con mi esposa y mis hijos. Tenía que ver con perder años con mi hermosa esposa y mis hijos y nietos que, en ese tiempo, todavía estaban por venir. Todavía no habían venido. Tenía miedo a lo desconocido. Tenía miedo al dolor. De hecho, usted puede ponerse en mis zapatos si hace un alto y piensa:
qué es lo que sentiría si alguien le dijera que tiene una enfermedad que puede quitarle la vida? ¿Qué emociones sentiría? Yo sentí lo mismo. La misionera Isabel Kuhn escribió un libro que tituló En la arena, en el cual ella relata cómo sus varias adversidades y problemas se habían convertido en plataformas para que el Señor use mientras ella trataba de testificar y ministrar. El capítulo final de su libro relata su experiencia cuando perdió la salud y su batalla con el cáncer de mama. Ella dice que su impulso natural fue darse al pánico en todo momento, imaginando complicaciones. Dice que si tosía, pensaba que tenía cáncer de pulmón. Dice que si le dolía un diente, ella sabía que era un cáncer bucal. Cada espasmo y picazón instantáneamente lo interpretaba como un nuevo y lúgubre enemigo. Yo sé de lo que está hablando, y también muchos de ustedes. Así que la dolencia y enfermedad está siempre presente ante nosotros, y la posibilidad es que usted o bien la tiene o la enfrentará en algún momento de su vida. Pensemos en los probables encuentros con el dolor. Para empezar, todo comenzó en el huerto del Edén. Dios creó a Adán y a Eva en un estado de perfecta salud y sus cuerpos estaban libres de toda enfermedad. Pero entonces pecaron y todo el orden de la naturaleza quedó trastornado y la enfermedad se convirtió en una lúgubre realidad y la muerte una evitable experiencia a la larga. Por lo menos una porción de nuestros días en la tierra, nos guste o no, vamos a pasarla enfermos o con achaques o con lesiones o heridas o muriéndonos. La pérdida de la salud nos viene a todos, bien sea repentinamente o lentamente, pero nos viene a todos nosotros. El temor a que la enfermedad entre en nuestras vidas es lo que envía un latido de pánico a nuestros corazones. Una llamada del consultorio del médico, la expresión en la cara del doctor o un retortijón en el pecho puede ser tan escalofriante como cualquier otra cosa que hayamos experimentado. Cada vez que pensamos que hemos contraído alguna enfermedad de algún tipo, nos acosa una plaga de miedo intensamente personal y penetrante. Ahora bien, el dolor o enfermedad lo definimos como cualquier condición que causa dolor, disfunción, angustia o problemas sociales o muerte al afectado. La mayoría de enfermedades afectan nuestra personalidad de alguna manera. Pueden desvalijarnos financieramente. La enfermedad más costosa en cierto sentido es la demencia. Entre las más comunes está el cáncer y enfermedades coronarias. La enfermedad es una condición que trastorna la calma en la vida. La enfermedad introduce un trastorno en los patrones normales de la vida y esto incluye sufrimiento y dolor y astronómicos gastos médicos. A veces el tratamiento de nuestras enfermedades es tan debilitador como la misma enfermedad. ¿Alguna vez lo ha notado? A propósito, ¿alguna vez han prestado atención a las cuñas comerciales de algunos remedios que están vendiendo en estos días? Para cuando uno acaba de oír toda la letanía de cosas que los fabricantes admiten que pudiera sucederle a uno dice, está bien, gracias a Dios, simplemente me quedo con mi enfermedad. Las enfermedades le causan a uno toda clase de incomodidades. Agujas, tubos, monitores, botones de llamada, chatas u urinales. Añádese a eso la aprensión de perder nuestra independencia o convertirnos en carga para otros. Y eso sin mencionar la posibilidad de morirse. Algo que descubrí hace años, cuando atravesaba la enfermedad, es que cuando uno va al hospital estos años tiene que dejar la dignidad en el lote de estacionamiento. Cuando uno entra no lleva consigo su dignidad, la pierde, se esfuma. Y mientras estaba atravesando una de esas experiencias, alguien me dio una poesía que voy a leerles. Ilustra lo que estoy diciendo. La poesía dice, ahí estaba sentado yo, pensando en mis asuntos, de cierto modo dejando que mi mente divagara, cuando entró una enfermedad con una sonrisa brillante como un día de sol y una bata abierta totalmente por la espalda. Dese un duchazo, dijo, y alístese y póngase esto. De lo que ella estaba hablando era de la bata abierta totalmente por la espalda. Van a venir para hacerle unos análisis, dijo. Van a estirarme sobre una camilla, sin nada entre mi persona y el mundo frío, cruel, excepto una bata abierta totalmente por la espalda. Llegó solo a las rodillas por delante. En los lados le sobra tela, pero con mucho su mayor defecto es que está relucientemente abierta por la espalda.
A quien sea que diseñó esta prenda de vestir, no le faltaba buen humor, pero no logro ver nada divertido en una bata abierta totalmente por la espalda. Oigo que vienen por mí. Las ruedas traquetean al rodar. Me van a llevar por los pasillos de una mesa con una bata abierta totalmente por la espalda. Cuando llegue al cielo, para mí, me da lo mismo si mi vestido es blanco, rojo o negro. Lo único que voy a pedir es, por favor, denme uno que no esté abierto totalmente por la espalda. Ahí lo tiene. La enfermedad y el dolor destruyen el sentido de bienestar y puede quitarnos toda dignidad en un tiempo muy breve. Es necesario ser pastor para sentir el miedo de que las personas que vienen a verlo a uno sean de su propia iglesia. La mayoría de ellas, sin embargo, lo atienden a uno muy bien. Tal vez hoy usted se alarmó por alguna opresión en el pecho o dolor en los huesos o una tos persistente que no quiere dejarlo. Tal vez halló una pizca de sangre donde no debería estar, o tal vez usted ya haya pasado esos síntomas iniciales y ya ha recibido su diagnóstico y está batallando con una enfermedad. Esos son los probables encuentros con la enfermedad. Todos los tenemos. Pero permítame darle algunos ejemplos primarios de la enfermedad. Hay cosas que no deberían sorprendernos, pero debido a que no necesariamente siempre leemos la Biblia como deberíamos leerla con frecuencia, nos sorprendemos al descubrir cuántos de los tipos de problemas actuales que enfrentamos en realidad los enfrentaron diversos personajes en la Biblia. Ya lo dije en una ocasión, que en la Biblia hay más de 200 personas de las cuales se dice que tuvieron temor o miedo. Usted casi ni creería cuántas personas en la Biblia en realidad estuvieron enfermas. Examiné las escrituras y preparé una breve lista de ellas. Voy a leer esto realmente rápido, así que usted tal vez no pueda anotarlo todo, tal vez solo los nombres, pero esto es apenas una muestra de personas en la Biblia que estuvieron enfermas. Tenemos a Pablo y su aguijón en la carne, y Job, a quien ya hemos visto sentado en ceniza. Job 2:7-8. Tenemos a Lázaro y su enfermedad terminal, Juan 11:4, y la mujer con una hemorragia crónica, Marcos 2:29, y a Naamán, enfermo de lepra, Segundo de Reyes 5:1, y el rey David con su cosa pestilencial, que no lo dejaba, Salmos 41:8, y el rey Asa, enfermo de los pies, Primero de Reyes 15:23, y el rey Joram, con la enfermedad de los intestinos, Segundo de Crónicas 21:15, y los de Galilea que vinieron a Cristo con toda enfermedad, Mateo 4:23, y Epafrodito, que por poco se muere por su enfermedad, Filipenses 2:26, y Dorcas, que se enfermó y murió, dejando una comunidad de discípulos afligida, Hechos 9:37. Nunca he oído a ningún pastor predicar una serie de sermones sobre los enfermos de la Biblia, pero si alguien escoge hacerlo, no le va a faltar material, porque la Biblia relata muchos episodios y encuentros de personas que estuvieron enfermas. Uno de los relatos bíblicos que sería ejemplo para este mensaje es un hombre llamado Ezequías. Ezequías ha sido a veces tema de algunas bromas, porque algunos bromean diciendo que en la Biblia hay un libro que se llama Ezequías. Cuando quieran decirle algo y asignarle crédito bíblico, dicen que se halla en Ezequías 2:3. Permítame decirle que en la Biblia no hay tal libro llamado Ezequías, pero sí hay un personaje que lleva ese nombre. Fue uno de los reyes de Judá. De hecho, fue uno de los reyes buenos, tal vez uno de los reyes más grandes del Antiguo Testamento, que subió al trono de Judá a los 25 años y de inmediato empezó a poner las cosas en orden porque la nación de Israel había retrocedido y se había descarriado. En 2 de Crónicas 29:3 se nos dice que Ezequías, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. La adoración a Dios se había desintegrado tanto que en realidad había escombros en el santuario. En el siguiente capítulo 20:12 nos dice que en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y en el versículo 22, y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Luego, en 2 de Crónicas 31:20 leemos: De esta manera hizo Ezequías en todo Judá,
y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Los próximos 10 o 15 años de Judá se hallan entre los años más dichosos en la historia de Judá. Pero cuando Ezequías cumplió 39 años, todo cambió. En Isaías 38:1 leemos: En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Eso es como el oncólogo que vuelve después del examen y le dice: le quedan 6 meses de vida. Su enfermedad es inoperable, es terminal, no hay esperanza. Esa fue la sentencia que se le dio a Ezequías. Ezequías es una ilustración de lo que las personas hacen cuando algo como esto sucede. Hemos visto los probables encuentros con la enfermedad y hemos examinado algunos ejemplos primarios, pero ahora quiero que noten las dolorosas emociones de la enfermedad, como las vemos en la respuesta de Ezequías. ¿Qué debe hacer uno cuando oye por primera vez eso? Debe hacer exactamente lo que Ezequías hizo. Si usted es creyente, primero orar. Ezequías oró. Leemos en Isaías 38:1: En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. El horror cayó sobre Ezequías como un nubarrón negro, y él volvió su cara hacia la pared y clamó a Dios que le sanara. Su cama quedó empapada con el sudor y lágrimas, y el dolor lo abrumó. De hecho, en Isaías tenemos las palabras de su oración. Pienso que en realidad nunca vi esto antes, o lo reconocí por lo que es. Es una descripción poética de su enfermedad y sus temores internos. Está escrito de una manera clásica en terminología médica. Eugene Peterson, en su paráfrasis El mensaje, lo traduce de la siguiente manera. Veamos si esto no suena como una oración que usted elevaría, tal vez actualizada a nuestro vocabulario actual. Esta fue su oración: en el mejor tiempo de mi vida tengo que partir. Lo que sea de tiempo que me queda lo pasaré en la antesala de la muerte. No más vislumbres de Dios en la tierra de los vivos, ni más reuniones con mis vecinos, ni más codearme con mis amigos. El cuerpo que habito es derribado y empacado como si fuera una tienda de campaña. Como tejedor, he enrollado la alfombra de mi vida mientras Dios me saca del telar, y al final del día barre los retazos e hilachas. Clamo pidiendo ayuda hasta la mañana. Como león Dios me ataca y me aplasta, implacablemente acabándome. Yo cacareo como gallina atrapada y gimo como paloma. Los ojos me duelen de tanto mirar hacia arriba pidiendo ayuda. Maestro, estoy en problemas. Sácame de esto. Pero, ¿de qué sirve? Dios mismo me ha dado la palabra. Él ya terminó conmigo. No puedo dormir. Así de molesto estoy, así de afligido. Ahora bien, no sé si usted alguna vez ha elevado una oración como esa, pero si alguna vez ha estado seriamente enfermo, usted ha elevado una oración parecida. Señor, todavía hay mucho que quiero hacer. Todavía queda mucha vida. Tengo todavía muchas metas y visiones. Quiero ver a mis nietos crecer y casarse. Y clamamos a Dios expresando todas las razones por las cuales Él debería oír nuestra oración y permitirnos tener algo más de vida. Lágrimas y oraciones. Eso es siempre comprensible en esta respuesta a la enfermedad, sea que nosotros seamos los enfermos o los que estemos atendiendo a alguien que está enfermo. Y aunque no podemos predecir cómo responderá el Señor, sabemos que Dios ve y escucha nuestras lágrimas y oraciones cuando clamamos y cuando oramos. Así que la oración fue la primera acción, y luego vemos la promesa. En Isaías 38:4 leemos: Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y dile a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Ahora bien, aquí tenemos una especie de acertijo en la Biblia, por así decirlo, porque parece como que Dios cambiara de parecer. Es decir, acaba de decirle a Ezequías: vas a morir,
Pero Ezequías oró y Dios oyó su oración. Dios le escuchó y en su misericordia le concedió otros 15 años. Algún día en el cielo nos figuraremos cómo funciona eso. Tal vez es simplemente la manera en que debemos entenderlo desde nuestra perspectiva, pero en efecto nos alienta, ¿verdad? Eso de que la oración cambia las cosas. No solamente a nosotros, sino que la oración cambia las cosas. La oración cambió las cosas para Ezequías cuando él oró. Eso debería recordarnos que hay mucho que podemos hacer, pero que no hay nada más poderoso ni más importante que podamos hacer jamás que orar. A veces decimos, pues bien, ya he tratado todo lo posible y pienso que lo único que queda es la oración. Así degradamos a la oración a la cola de la lista cuando deberíamos elevarla a la cabeza de la lista. Por cierto, empecemos con oración. Hagamos que todo lo demás descienda desde ahí. Ezequías oró. Y presten atención, Dios le oyó. Dios respondió su oración y le dio 15 años más de vida. De manera interesante, no obstante, Dios no simplemente habló desde el cielo y dijo, Ezequías queda sano. Le dio a Ezequías la receta. Usted dice, está bromeando. No, se la dio. ¿Por qué Dios iba a hacer tal cosa? No podía simplemente sanarlo diciendo, queda sano. Ni lo duden. Pero también sabemos que Dios a menudo obra mediante otros medios. Recuerden lo que hizo por Naamán y cómo usó otros medios para sanar a Naamán y cómo puso lodo en los ojos del ciego. Y esto es lo que le dijo a Isaías. Le dijo, Isaías, ve y dile a Ezequías, esta es tu receta. Que tomen, Isaías 38:21. Tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Ahora bien, esa es la primera quimioterapia que he leído en la Biblia. Se le llamaba higos farmacéuticos. Y esta sería ciertamente una respuesta a los que han dicho, y usted probablemente los ha oído tal como yo, no, no, no y no. No necesitas nada excepto a Dios. No necesitas médicos, no necesitas remedios, simplemente confía en Dios. En realidad, les he oído decir cosas como estas. Si confías en un médico o si usas remedios, es porque te falta fe. Dios no sana de esa manera. Dios siempre sana sin ningún otro medio. El problema con semejante afirmación es que no es cierta. Dios puede sanar de la manera que quiera. Puede sanar con médico o sin médico, con una receta o sin remedios. Pero en este caso, Dios usó una receta para sanar a Ezequías. Aquí quiero hacer una parte y decir que doy gracias a Dios por los médicos que me han atendido. Desde la perspectiva humana, yo no estaría aquí si no fuera por los 2 médicos que mencioné anteriormente. ¿Estaba Dios en eso? Ni lo dude. Y doy gracias a Dios todos los días por conducirme a ellos, por utilizarlos, por darles a ellos la sabiduría, el conocimiento, la educación y todo lo necesario para lidiar con la enfermedad. Hasta donde yo sepa, ninguno es creyente. De hecho, estoy casi seguro de que no lo son. Pertenecen a una fe diferente. Eso me hace recordar que yo debería decirle a la gente, cuando vas a ver a un médico y cruzas su puerta, la primera pregunta que haces no es, ¿es usted creyente? Lo que le preguntas es, ¿sabe usted algo en cuanto al linfoma? Prefiero un médico no salvado que tenga conocimiento de linfomas antes que un creyente que sea más necio que un buey. Ahora bien, no sé si todo esto tenga sentido para usted, pero es la verdad. De manera que Dios usó una receta. Le recetó algo a Ezequías y cuando le aplicaron el remedio, Ezequías se mejoró. Y lo que sucede luego es lo que uno esperaría. Hubo regocijo. Hubo alabanza. Todo esto sucedió en un periodo de unos cuantos días. ¿Así? Cuando Ezequías se dio cuenta de que se había sanado y que iba a vivir, la Biblia dice que empezó a alabar a Dios. Algunas de sus palabras se hallan en Isaías 38:17. Ezequías dijo, «He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida». Ezequías miró hacia atrás y en su experiencia de la sanidad que Dios le dio, testificó y alabó al Señor por su bondad. Cuando se oyen las palabras, el cáncer ha desaparecido, la enfermedad ha quedado derrotada. No importa que uno sea bautista o carismático.
Uno alza las manos al cielo y danza, y hace todo lo que se le ocurra para alabar a Dios, sea que tales acciones estén en su tradición o no. ¿A quién le importa? He sido sanado. Alabado sea el Señor, o como dice el Salmo 103:1, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Nuestro Dios es sanador, y puede hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. A menudo cuando oramos pidiendo sanidad somos sanados. Ezequías fue sanado. Ahora bien, quisiera poder decirles que este es el fin de la historia, que Ezequías vivió toda su vida y que honró al Señor en esos años que le fueron dados y que Dios le bendijo abundantemente y que Ezequías estaba tan agradecido por haber sido sanado que vivió todos los días en obediencia al Señor. Pero no fue así, y ese es el problema. Permítanme decirles lo que sucedió. La Biblia nos dice que durante esos 15 años adicionales, Ezequías cometió unos cuantos errores muy malos. Uno de los primeros fue que permitió que los babilonios llegaran a Israel. Ezequías se había enamorado de su riqueza y de su colección de tesoros, así que invitó a los babilonios a venir y les mostró todos los tesoros de Israel. ¿Por qué haría tal cosa? Con certeza, no fue nada más que su orgullo arrogante, su deseo de que le vieran como alguien importante con todos esos abundantes tesoros. ¿Lo adivinan? Los babilonios vinieron e invadieron la nación. Y durante ese tiempo, gran mal tuvo lugar en Judá debido al orgullo arrogante de Ezequías. Pero eso no es lo peor. Hasta este tiempo en su vida, el rey Ezequías no tenía hijo. Pero después de que el Señor le sanara, tuvo un hijo a quien le puso por nombre Manasés. Y Manasés, amigos y amigas, es uno de los individuos más perversos que jamás se mencionan en la Biblia. Fue un déspota, un hombre perverso, cruel. Llegó a ser rey a los 12 años cuando su padre murió y gobernó por el siguiente medio siglo por 50 años. Fue un reino de violencia, terror y derramamiento de sangre sin igual en la historia de Judá. Abrió las compuertas de la idolatría, practicó la hechicería y brujería, consultó con médiums y espíritus, incluso puso una imagen tallada de un falso dios en el mismo templo que su padre tan famosamente había limpiado cuando había llegado a ser rey. Revirtió el avivamiento que su padre impulsó, permitió que su nación soportara la invasión militar, llenó a Jerusalén con la sangre de los niños que sacrificó a Moloc. Eso lo lleva a uno a comprender, si simplemente se detiene por un momento y lo piensa, que hay cosas peores que la enfermedad. Tengo que decir con todo candor, Judá habría estado mucho mejor si Ezequías se hubiera muerto, porque cuando Dios le devolvió la vida, Ezequías usó la vida que Dios le dio para acarrear ruina y vergüenza y pecado a su nación mediante sus propias acciones y especialmente mediante las acciones de su hijo Manasés. A veces nos preguntamos, ¿por qué deberíamos orar pidiendo sanidad y continuar usando la frase, si es tu voluntad? A menudo he pensado que cuando uno dice eso en una oración de cierta manera es débil. No está creyendo que Dios vaya a hacerlo. Así es como si uno le estuviera dando a Dios una salida. He llegado a entender que nunca debemos dejar eso fuera de la oración. Debemos tomar prestado de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní cuando dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor Dios, te pido que me sanes. Elevo mi oración pidiendo sanidad, si es así, tu voluntad. Por cuanto sabemos, todos los que somos creyentes seremos sanados, algunos aquí abajo y otros allá arriba. Tal vez Dios tiene algo que Él sabe y que nosotros no sabemos. Él permitió que esto le sucediera a Ezequías en su vida, tal vez como ejemplo para nosotros de que hay cosas que son peores que la enfermedad. Una de esas cosas fue lo que le sucedió a Ezequías. Hemos hablado de los probables encuentros con la enfermedad y los ejemplos primarios de la enfermedad y las emociones dolorosas de la enfermedad. Quiero terminar con algo de estímulo práctico para la enfermedad. Si Ezequías estuviera aquí hoy, estas son algunas de las cosas que tal vez nos diría. ¿Qué debemos hacer si estamos batallando contra una enfermedad, si la enfermedad corre en la familia y si sentimos aprensión en cuanto a una enfermedad imaginaria o invalidez futura, si tenemos miedo debido a la enfermedad o tenemos temor de lo que pudiera venir a nuestras vidas? O tal vez ya ha venido y ahora en realidad tenemos miedo. Esto es lo que Ezequías tal vez nos diría si pudiera hablar a nuestra situación. Número 1, controle su mente.
controle su mente. El versículo bíblico y que volveremos a considerar más adelante es 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando estamos enfermos, tenemos que esforzarnos para mantenernos fuertes espiritual y emocionalmente. A menudo necesitamos terapia física, pero Dios es el gran terapista espiritual que puede mantenernos fuertes de corazón incluso cuando el cuerpo está débil. Y lo que hemos aprendido, los que hemos atravesado algún tipo de enfermedad, es esto, que nuestra actitud es muy importante. Observe a los que han batallado con enfermedades y han salido victoriosos al vencer las fechas límites y descubrirá que para muchos de ellos no fue simplemente la medicina, o los buenos médicos, o la terapia, o lo que sea. Fue su propia actitud personal, su propia fortaleza personal. He hallado un versículo en las Escrituras que nunca antes había visto bajo esta luz. Se trata de Proverbios 18:14 y dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Cuando estamos enfermos, nuestra actitud cuenta. Pudiera darles muchas ilustraciones de eso. Lo que necesitamos a fin de sobrevivir y ser victoriosos es controlar nuestra mente. Pídale a Dios una mente disciplinada. Busque un conjunto de pasajes bíblicos para que estabilicen sus pensamientos. Considere los pasajes bíblicos como amigos personales. Tómelos por lo que son. Son palabras de Dios susurradas a su oído por el Espíritu Santo. Los periodos de enfermedad pueden ser tiempos de victoria. Todo empieza con nuestra propia actitud. A veces empezamos a compadecernos de nosotros mismos. Decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Y nos dejamos absorber compadeciéndonos nosotros mismos. Todos atravesamos eso hasta cierto punto, pero tenemos que avanzar al otro lado y decir, esto es lo que Dios ha permitido en mi vida, no voy a pelear por eso, voy a abrazarlo y juntos, Dios, tú y yo, saldremos adelante y haremos lo que tú quieras de esto en mi vida. Controle su mente. Segundo, cuente sus bendiciones. Usted dice, doctor Jeremiah, usted debe estar bromeando, tengo cáncer. ¿Usted quiere que cuente mis bendiciones? ¿Sabe usted que en 1 Tesalonicenses 5:18 la Biblia dice en efecto, den gracias en todo? No dice por todo, pero sí dice en todo. Y cuando se está enfermo, una de las cosas que puede hacer y que le ayudará más que cualquier otra cosa tal vez, excepto por lo que ya les he dicho, es tener un espíritu de gratitud. Usted dice, ¿por qué debería estar agradecido? Debe estar agradecido por todo lo que le queda. Tal vez sienta que algo se le ha quitado, pero no se le ha quitado todo, o de lo contrario usted no estaría aquí. En uno de sus libros, la escritora Amy Carmichael dice que vivir con el dolor y la enfermedad es como ir de excursión por un terreno montañoso. Dice que incluso cuando el pasaje es lóbrego y no es nada más que rocas peladas, si se sigue observando, de cuando en cuando hallará pequeños conjuntos de flores que florecen en medio de las piedras, en las grietas y en las aberturas, las brillantes. No me olvides, que ella dicen están esperando que se les recoja entre las escabrosas piedras de la enfermedad. Así que, ¿por qué debería uno estar agradecido? Aunque estamos enfermos, podemos regocijarnos en las oraciones de nuestros amigos, en la nota de un ser querido, en la atención que nos brinda una enfermera comedida, en la sonrisa del médico, en la estrofa del himno que nos viene a la mente, en el vecino que corta nuestro césped, en el versículo bíblico que aparece en el calendario, en la píldora que amortigua el dolor, en el rayo de luz que se abre paso por la ventana de nuestra habitación, en el intrincado diseño de una flor en el florero sobre la mesita, en la sonrisa inocente de un nieto. Entrenarnos para distinguir estas bendiciones, para ver las flores silvestres en un bosque, es el secreto de aprender a contar todo eso como alegría. Esto no será fácil, pero es esencial para mantener nuestra salud espiritual y nuestra actitud saludable, sin que importe lo que tenga lugar en nuestros cuerpos. Siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos y necesitamos pedirle a Dios ayuda para ver esas cosas. Tercero, no solamente controle su mente y cuente sus bendiciones, sino siga con su trabajo. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, excepto cuando estamos enfermos. No es eso lo que dice, ¿verdad? Lo que dice es, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando estamos enfermos, debemos continuar trabajando lo que Dios nos ha dado para hacer.
Usted dice, pues bien, ¿cómo se supone que debo hacer eso? Yo estuve ausente del púlpito por varias semanas. No podía predicar, pero sí podía seguir haciendo algunas de las cosas que normalmente hacía. Podía leer, podía investigar, podía escribir. La enfermedad tal vez cambie el tipo o intensidad de nuestro trabajo, pero mientras Dios nos tenga aquí en esta tierra, Él tiene asignaciones para nosotros, nuestras vidas tienen valor, tenemos un propósito. La escritora Isabel Kuhn descubrió que era mejor estar lo más ocupada que pudiera, aunque estaba prácticamente confinada a la cama. Presten atención. Todas las mañanas trazaba su horario para que encajara dentro de los límites de su fuerza. Trabajaba en su libro. Se dedicó a un ministerio de oración, leía y estudiaba y se regocijaba en las cartas y tarjetas que le llegaban de todo el mundo. Esta mujer casi ni podía salir de la cama, pero todos los días trazaba un plan de acción para su vida. El atravesar una adversidad a menudo nos equipa para servicio ulterior y nos permite mostrar empatía y ministrar a personas que de otra manera nunca se hubieran cruzado en nuestro camino o a quienes nuestras vidas nunca hubieran tocado. Continúe su trabajo. Determine cuánto puede hacer. Haga todo lo que pueda porque el trabajo es terapia. Número 4. Aprópiese de las promesas de Dios. Hay muchas de ellas. Quiero darles una que es muy especial para mí y que nunca antes la había entendido de esta manera. Es única. Se halla en Juan 11:4 y el contexto de la promesa es el episodio del Señor Jesús y Lázaro. Recuerden que Lázaro estaba enfermo y había enviado a llamar a Jesús, y antes de que él pudiera venir, Lázaro se murió. Leemos esto. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús dijo esas palabras después de oír que su amigo Lázaro estaba enfermo. Lázaro en efecto estaba enfermo y se murió. Para cuando Jesús llegó, ya había estado en la tumba 4 días, pero presten atención, Jesús no dijo que la enfermedad de Lázaro no incluiría la muerte, dijo que no terminaría en la muerte. Más bien, proveería una ocasión para la gloria de Dios. Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, no terminaría en la muerte, pudiera incluir la muerte, pero no acabaría ahí. Nuestra enfermedad no acabará en la muerte y todo lo que nos suceda será una plataforma para la gloria de Dios, quien obra todas las cosas de acuerdo al consejo de su voluntad. Para el creyente genuino, nuestra enfermedad nunca termina en la muerte. Tal vez incluya la muerte, pero sabemos que eso no es el fin y que hay vida después de la muerte, una vida gloriosa que no se parece en nada a lo que hemos experimentado jamás en esta tierra. Así que recuerde esta promesa, Juan 11:4. Tal vez usted no recuerde ninguna otra cosa, pero recuerde esto, Juan 11:4, esta enfermedad para muerte, y luego considere su futuro. Jesús dijo en Juan 14:2-3 que en la casa de su Padre hay muchas moradas y que va a prepararlas para nosotros. Como creyentes y siendo personas prácticas, sabemos que vamos a llegar al cielo. Se nos ha prometido eso y lo creemos. Sabemos que para muchos de nosotros eso incluirá pasar por el valle de sombra de muerte si el Señor demora su venida. Tal vez no nos guste pensar en eso, pero es la verdad. Pero no nos preocupamos mucho. ¿Saben por qué? Recordamos que Jesús interrumpió todo funeral al que asistió y se deleitó en sanar a los enfermos en las ciudades a donde iba. Y presten atención, cada relato de sanidad que Jesús hizo en la Biblia es una muestra de su sanidad eterna última, de todas las aflicciones de nuestro cuerpo, y que eso es parte de la recompensa redentora que Cristo ganó para nosotros con las heridas por las cuales somos sanados. Nosotros siempre batallamos con este versículo. ¿Hay sanidad de la expiación? Y la respuesta es absolutamente. Hay sanidad en la expiación. No es necesariamente sanidad para el aquí y ahora, pero en la expiación en la cruz está nuestra esperanza de nuestra sanidad última cuando estemos ante el Señor y Él nos haya resucitado. Entonces, seremos totalmente sanados. Así que es cierto decir que Dios siempre sana a todos. Él sana a algunos de nosotros aquí abajo, Él nos sana a todos nosotros allá arriba. Nuestra sanidad está en la expiación por lo que Jesús hizo en la cruz. Hace posible que nosotros vayamos al cielo y en última instancia hallemos sanidad en la persona de Cristo. Así que si el cielo es lo mejor que puede sucedernos, no debemos desesperarnos incluso en medio de las emergencias médicas y la pérdida de salud. Y es por esto, tenemos un gran médico cuya propia tumba está vacía.
Tenemos un hogar celestial con las puertas abiertas. Tenemos un Salvador que sabe expresar empatía y cuyos brazos se extienden recordándonos que no tenemos por qué tener un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio. No hay por qué tenerle miedo a la enfermedad. Si hay alguna vez un tiempo cuando Dios está cerca es cuando se está enfermo. Es casi como si valiera la pena estar enfermo simplemente para disfrutar de la cercanía del Señor. Él nunca le dejará ni le abandonará. No hay nada que jamás Él permitirá en su vida con lo cual Él no le ayudará y con lo cual Él le enseñará. Pero debo ser franco. Yo le había dicho al Señor que yo quería aprender todo lo que pudiera durante esos días porque no quería tener que repetir el curso. Todos somos sinceros en cuanto a eso. Pero aprendemos mediante nuestro quebrantamiento lo que jamás aprenderíamos estando sanos. Hace mucho tiempo alguien me dijo: ¿sabe, Dr. Jeremiah? Dios nunca puede usar grandemente un hombre a menos que lo destroce. Solía pedir en oración que yo fuera la excepción porque nadie quiere ser destrozado. Pero es verdad. Dios usa nuestra enfermedad y nuestro dolor para su gloria y para nuestro bien. Sé que eso es verdad. Y puedo decir con autoridad: no tenga miedo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. Si desea solicitar una copia de este mensaje, el libro o la guía de estudio, puede hacerlo visitando nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escribiéndonos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿A qué le tiene miedo?, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escribirnos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente en la próxima edición de Momento Decisivo para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.